Ajá. Mejor ya de darle la bienvenida. Kenia, mejor platícame tú, porque si no me va a regañar aquí el señor Ledesma. Buenos días, bienvenida a Momentum. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en este trabajo que hicimos en alianza con Ojo Público, bueno, no solo yo hablo es una serie de reportajes que hicimos en América Latina, en Colombia, en Perú, en Argentina, con migrantes latinas en Estados Unidos y bueno, por supuesto, en México. Y nos interesaba mucho contar que, bueno, pues hay muchas diferencias en el país. No es lo mismo ser parte de la comunidad LGBT en la Ciudad de México que en Guanajuato, donde yo estoy, donde, bueno, todavía se reconocen mucho menos sus derechos, donde no te hay, pues ha habido muy pocos avances y hay una resistencia muy fuerte, pues, a reconocerlos. Y nos enfocamos en el tema de cómo ha impactado la pandemia la vida económica de las mujeres trans, porque todos los indicadores que yo revisé, lo que señalan es que dentro de esta comunidad LGBT más, pues son todavía las más rezagadas, ¿no? E incluso entre las personas trans, ya sea hombres o ellas todavía son más relegadas, pues, ¿no? Entonces, lo que vemos es que pues se enfrentan a muchos obstáculos, ya los traían y como se ha agudizado con todos, pues bueno, con ellas en particular ha sido más fuerte la pandemia. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera sus documentos que les den, que acordes a su identidad. Entonces, eso les dificulta encontrar trabajo, bueno, pues son las primeras, suelen tener trabajos precarios, sin prestaciones, con sueldos más bajos. Entonces, bueno, pues ahora con la pandemia que ha habido, pues mucha gente perdió su trabajo, pues fueron de las primeras en ser relegadas. Entonces, bueno, yo en este reportaje cuento la historia de Claudia y de Angie, dos mujeres trans de aquí de León, donde yo vivo, y bueno, pues cuentan todo su periplo, ¿no? De su vida. Por ejemplo, en el caso de Angie, ella tardó mucho tiempo como en encontrar por qué no se sentía bien, ¿no? Con su identidad. Su mamá la llevó a hacer limpias porque no entendía qué le pasaba, porque alguna vez cuando tenía como 10 años la vio vestida de mujer y entonces la señora dijo, la están embrujando, la corrieron de su casa y bueno, ya fue hasta después de que cumplió 30 años, hasta que ella entendió, porque me cuenta a mí, eso me parece impresionante, que fue con psicólogos y la mandaron a la Ciudad de México y nadie le dijo, tú eres una persona trans, ¿no? Estaban tratando de ver ahí, bueno, pues si había una disfunción sexual o todo un tema, hasta que ella sola fue buscando. En el caso de Claudia, no, ella encontró todo el apoyo en su familia, pero no tenía los recursos para hacer su transición y entonces tuvo que recurrir al trabajo sexual. Y lo que nos dicen las activistas y las estadísticas son estos, pues las mujeres trans, su área de trabajo está muy acotada, ¿no? O son para shows travestis o en el estilismo, o en el trabajo sexual. Sí hay empresarias, cada vez hay más empresarias, pero pues son las menos y es pues luchando, ¿no? Porque no encuentran apoyos. Algo que me pareció a mí impresionante es que, bueno, yo hablé con varias mujeres acá en Guanajuato y yo les decía, a ver, ahora que tuvieron que cerrar su negocio o las dificultades que hayan pasado económicas, acudieron a pedir los apoyos que el gobierno del estado estaba dando para los negocios y tal, y no, pues no, o sea, ellas decían, pues no, no, o sea, como que no encuentran al gobierno como un aliado o no encuentran una ventanilla más que en estos centros donde reciben orientación sobre enfermedades sexuales, ¿no? Pero más allá de eso, que digan, recurren al DIF o alguna instancia, el Instituto de la Mujer, yo qué sé, no lo ven. Entonces sí están muy relegadas y bueno, lo que hemos visto con la pandemia es que un porcentaje muy importante, más del 70%, perdieron recursos para poderse mantener. Me contaba Kenia Cuevas, activista en Ciudad de México, que por ejemplo con el cierre de los hoteles, pues muchas mujeres trans ni siquiera pueden rentar un departamento porque no se los rentan, ¿no? Porque las ven
o sea, ese es el grado de discriminación. No importa que tengan dinero para pagar, no se los rentan. Entonces suelen vivir en hoteles, donde además, bueno, pues ahí ejercen su trabajo sexual. Entonces, cuando se dio el cierre del trabajo, pues de todos estos espacios, se quedaron sin vivienda, se quedaron sin lugar donde trabajar. Y en este segmento de la población de las trabajadoras sexuales, tanto las mujeres como las mujeres trans, lo que dicen algunos reportes, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que la Comisión de Derechos Humanos investigó, es que, bueno, pues se vieron en una situación mucho más de vulnerabilidad porque estaban aceptando clientes que usualmente no aceptarían, o sea, llegaron a aceptar tener sexo no solo sin mascarilla, sino sin condón, ¿no? Para poder tener, pues, un recurso que llevar a su casa. Entonces, pues es una situación muy crítica. Hay pocos indicadores. Afortunadamente, INEGI, días antes de que publicáramos este reportaje, anunció que va a hacer un censo sobre la población LGBT más, lo cual nos parece importante porque necesitamos los indicadores para conocer cómo está esta comunidad. No hay, yo buscaba, por ejemplo, de salud y solo hay temas de SIDA y yo decía, bueno, es el único problema que tienen las mujeres trans. Y hablaba con ellas y, por ejemplo, me decían, bueno, a ver, necesitamos endocrinólogos y proctólogos y una serie de atención médica que no se nos brinda. Entonces, todo eso es muy importante visibilizarlo. A mí me llama la atención que incluso gente de la comunidad lésbico gay me dijo, oye, está impresionante pues todo lo que tienen que pasar, porque bueno, dentro de incluso de esa comunidad, ellas son discriminadas. Entonces, o sea, son las discriminadas de las discriminadas. Sí, y vaya que si la tienen que sufrir durísimo. No sé ahí si hay organizaciones que hayan identificado ustedes en este trabajo periodístico que le estén dando un seguimiento y promoviendo algunas reformas, pues que les den pues las garantías individuales que tiene que tener cada ciudadano, ¿qué tendría que estarse reformando en este sentido, Kenia Velázquez? Mira, a nivel Ciudad de México, pues sí hay muchas organizaciones, incluso en otros estados sí hay, que se están moviendo, que han logrado pues estas leyes de identidad de género. En el caso de Guanajuato, pues sí hay como pequeñas organizaciones que están luchando, pues acá ni siquiera pueden hacer ese trámite, que en otros estados es administrativo, solo basta con que vayan y lo pidan al registro civil y en cuestión de horas lo realizan. Aquí en Guanajuato no, o sea, tienen que irse un proceso legal de amparo que es muy caro y hay una organización que las está apoyando y está haciendo esto que, bueno, no les cobra, pero es muy caro. Entonces, lo que optan es por irse a otros estados para que sea más rápido. Lo que Kenia Cuevas me decía es que, bueno, sí hay avances como legislativos, pero hace falta un trabajo con la sociedad, ¿no? Ella dice, a lo mejor acá en Ciudad de México ya no te gritan, ya no te insultan, ya puedes entrar a un restaurante y te atienden y tal, pero bueno, te siguen viendo feo, te siguen viendo raro, o sea, sí, sigue habiendo como ahí, pues siento todo, pues sí, una violencia distinta, ¿no? Que muy diferente a lo que pasa acá en Guanajuato, que alguna de las chicas me decía, bueno, es que ni el Estado, ¿no? Que ni siquiera podemos recurrir al Estado. Y recordemos que, bueno, aparte nosotros estamos en un estado súper violento, el más violento de México, en donde hay muchísimos rezagos, entonces pues no tienen la confianza de acudir. Entonces sí es un trabajo como de sensibilizar a la gente, a la población, porque mira, otro dato importante es que de los pocos censos que hay sobre el tema, es que las mujeres trans en promedio apenas si llegan a la secundaria, y yo con las mujeres que hablé, solo habían terminado la primaria, con todas las mujeres que yo hablé, porque la discriminación es muy grande en las escuelas, y desde los maestros, pues, y ya los alumnos, pues, ¿qué te digo? Entonces,
ya no van a la escuela, ¿no? Hay el caso de la primer mujer trans en México que fue regidora, que, bueno, fue acá de Guanajuato capital, Rubí Araujo. Ella dice, bueno, yo pude continuar mis estudios hasta que fui regidora. Ella llegó como regidora con primaria y llegó un poco por accidente porque era suplente de un regidor que fue separado del cargo por haber ejercido violencia en contra de su expareja. Entonces, bueno, lo quitaron y ella llegó ahí y bueno, acá fue todo un cisma. Y yo me acuerdo cuando tomó protesta, pues llegó con banderas de la comunidad y llegó con un grupo de gente. Y recuerdo haber escuchado colegas en radio que decía, bueno, o sea, sí, se siente así bien ella, pero ¿por qué tiene que llegar haciendo ese numerito? ¿Por qué tiene que llegar haciendo show y restregándonos en la cara su condición? O sea, sabes, hay muchísima discriminación. Y también, bueno, con Ojo Público lo que hablábamos era justo esto de que tenemos que mostrar pues las realidades que pasan en otro México, que son muy distintas pues a las de Ciudad de México. Uh-huh. Sí, porque en realidad, Kenia, aquí es un tema, como tú bien dices, estructural y que tiene que ver sobre todo con la sociedad, con la forma como en México, y me atrevo a decir casi en todo el mundo, sí, se ve a estas mujeres. Mariam Calderón, por ejemplo, en el chat comenta, yo supe de un caso donde vivían dos mujeres trans, en donde los vecinos le incendiaron la casa por pura transfobia. Historias como esta ocurren y desgraciadamente, como tú bien señalas, hay que revisar también esa parte de la responsabilidad que pueden llegar a tener los medios de comunicación, claro, en fomentar este tipo de violencia, violencia hacia la comunidad LGTB, pero también específicamente hacia las mujeres trans. No sé cómo en Guanajuato, que es una sociedad conservadora y que tiene también muchísimos espacios de una lucha muy cuesta arriba, lucha social por los derechos de las personas. ¿Cómo se ve este tema allí en específico, Kenia? Mira, es muy interesante porque el candidato alcalde del Movimiento Ciudadano, Juan Pablo, ahora se me olvidó su apellido, pero él es una persona gay y toda su planilla la conformó con personas de la comunidad. Una de las que integró esta planilla fue Angie, una de las protagonistas de mi reportaje. Y bueno, pues no consiguieron los votos para que ganara Juan Pablo, pero lograron meter a una regidora para el próximo ayuntamiento. Entonces en León vamos a tener por primera vez una regidora lesbiana y feminista, lo cual es todo un fenómeno, y aparte es muy chistoso porque estará también como regidora la hija de uno de los fundadores del Yunque. Entonces, bueno, va a estar ahí muy divertido qué barbaridad de ayuntamiento, pero te habla de la evolución que está teniendo Guanajuato, que está teniendo León. Entonces, bueno, la comunidad está muy esperanzada por lo que esta chica regidora puede lograr hacer. Y a mí me sorprendió, pues, ¿no? Porque ellos abiertamente, o sea, no escondieron ni nada, o sea, abiertamente iban diciendo, sí, somos parte de la comunidad, hicieron un trabajo muy importante, con propuestas muy interesantes. Entonces, a mí me parece un avance significativo que, bueno, pues tendrá que presionar. Digo, el Congreso en Guanajuato sigue siendo dominado absolutamente por el PAN. Todo lo que no quieren, pues lo congelan, y lo que sí, todo lo que propone el gobernador sale rapidito. Entonces, bueno, es un trabajo que le va a tocar a la sociedad civil estar empujando y presionando a sus diputados locales. Ya, pues Kenia Velázquez, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Gracias por este valioso trabajo que nos están presentando. Y te mandamos un abrazo y te seguiremos molestando de vez en vez si no te molesta, mi querida Kenia. No, por favor, invítenme más seguido. Muchas gracias. Claro que sí, aquí está. Ahora sí que muy en lugar común, pero esta es tu casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Kenia. Hasta pronto.